En un callejón estrecho de Seúl, bajo la lluvia que golpeaba los adoquines como un tambor desbocado, Soo-jin apretó los puños y gritó. «No me entiendes, Min-jung. Nunca lo haces». El eco de su voz se perdió entre los letreros de neón, mientras Min-jung, inmóvil, sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Era febrero y el aire gélido de Seúl se mezclaba con el aroma de los puestos de comida callejera. Soo-jin, de 25 años, tenía el cabello corto teñido de castaño claro, un piercing en la ceja y una mirada que podía cortar como un cuchillo. Era una ilustradora freelance nacida en Busan, pero llevaba 5 años en la capital, luchando por abrirse camino en un mundo que no siempre aceptaba su forma de ser. Min-jung, también de 25 años, era su opuesto en muchos sentidos, cabello largo y oscuro, modales suaves, una empleada de oficina que escondía su verdadero yo tras un traje impecable. Ambas eran coreanas, pero sus mundos chocaban como dos ríos que intentan fluir en direcciones opuestas. Habían estado juntas por 2 años en secreto como tantas parejas en una sociedad donde el amor entre mujeres aún era un susurro en las sombras. Se conocieron en un café de Hongdae, cuando Soo-jin dejó caer un cuaderno lleno de bocetos y Min-jung, torpemente, lo recogió. Desde ese día, sus vidas se entrelazaron, pero no sin tormentas. La familia de Min-jung, tradicional y estricta, no sabía nada de su relación. Soo-jin, en cambio, había cortado lazos con su familia tras una pelea que aún le quemaba el pecho al recordarla. Esa noche, bajo la lluvia, la discusión había estallado por algo aparentemente trivial, San Valentín. Min-jung, con su voz baja pero firme, había dicho días antes. «No me regales nada en San Valentín, Soo-jin. No lo necesito». Soo-jin, siempre literal, lo tomó en serio. No compró flores, no reservó una mesa en un restaurante elegante, no dibujó uno de esos retratos que Min-jung tanto amaba. Pero cuando llegó el 14 de febrero, Min-jung apareció con una caja de bombones artesanales y una carta escrita a mano, esperando algo a cambio. Al no recibir nada, su rostro se endureció, y la decepción se convirtió en una furia silenciosa. «¿Por qué siempre haces esto?», preguntó Min-jung, su voz temblando. «Dices que me quieres, pero no lo demuestras». Soo-jin, empapada por la lluvia, sintió que algo se rompía dentro de ella. «Tú dijiste que no querías nada. Te tomé en serio porque pensé que era lo que querías», replicó su voz quebrándose. «¿Cómo se supone que adivine lo que pasa por tu cabeza?». La verdad era más profunda, y ambas lo sabían. No se trataba de un regalo olvidado, sino de lo que representaba, la lucha constante por entenderse en un mundo que no las entendía. Min-jung quería gestos que gritaran amor, porque en su vida diaria debía reprimirlo. Soo-jin, en cambio, vivía su verdad sin filtros, pero le costaba leer entre líneas. La lluvia seguía cayendo y las dos se miraron atrapadas entre el amor y el dolor. La discusión terminó sin resolución. Min-jung giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Soo-jin sola bajo un letrero de neón que parpadeaba con la palabra amor en coreano. Soo-jin sintió un nudo en el estómago. Sabía que había cometido un error, pero no entendía cómo arreglarlo. Lo que no sabía era que esa noche sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su relación hasta el límite. Al día siguiente Soo-jin despertó en su pequeño apartamento en Itaewon, rodeada de lienzos a medio terminar y tazas de café frío. Su teléfono vibraba con mensajes de trabajo, pero ninguno de Min-jung. La ausencia de su voz era un vacío que dolía más que cualquier grito. Decidió que no podía dejar las cosas así. Tomó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar algo que nunca había intentado, un retrato de Min-jung, no como la veía el mundo, sino como la veía ella, fuerte, vulnerable, hermosa en su contradicción. Mientras tanto, Min-jung estaba en su oficina en Gangnam, mirando por la ventana hacia los rascacielos que cortaban el cielo gris. Su madre la había llamado esa mañana,
insistiendo en presentarle a un buen chico, de una familia respetable. Cada palabra era un recordatorio de la vida que se esperaba de ella, una vida que no incluía a Soo-jin. Pero en su escritorio, escondida bajo un montón de papeles, estaba la carta que le había escrito a Soo-jin, una carta que nunca llegó a entregar. En ella Min-jung había vertido su corazón, confesando cuánto temía perderla, cuánto la necesitaba. Esa tarde Soo-jin decidió buscar a Min-jung. Llevaba el dibujo en una carpeta, protegido de la lluvia que aún caía en Seúl. Caminó hasta el café donde se conocieron, un lugar que se había convertido en su refugio. Pero al llegar, vio algo que la dejó helada. Min-jung estaba allí, sentada en una mesa, con un hombre. Era joven, apuesto, con un traje impecable. Reían, y la mano de él rozó la de ella por un instante. Soo-jin sintió que el mundo se detenía. ¿Era este el buen chico del que hablaba la madre de Min-jung? ¿Estaba Min-jung renunciando a ella? Sin pensarlo, dio media vuelta y salió corriendo, el dibujo cayendo al suelo, empapándose en un charco. No vio que Min-jung, al notar su presencia, se levantó de la mesa, dejando al hombre confundido. La lluvia seguía cayendo y con ella, la distancia entre ellas parecía crecer. Pero en el corazón de Soo-jin, una chispa de determinación se encendió. No iba a rendirse. No todavía. Soo-jin corría bajo la lluvia, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. El dibujo que había hecho para Min-jung, ahora empapado y arruinado, pesaba en sus manos como un símbolo de su propia impotencia. Las calles de Hongdae estaban abarrotadas, pero ella se sentía sola, atrapada en una tormenta de emociones que no podía controlar. Mientras tanto, Min-jung salió del café a toda prisa, dejando atrás a Hyeon, el hombre con el que estaba sentada. No era un pretendiente como Soo-jin había temido, sino un compañero de trabajo que había insistido en tomar un café para discutir un proyecto. Pero la mirada de dolor en los ojos de Soo-jin, aunque fugaz, fue suficiente para que Min-jung sintiera que había cometido un error imperdonable. Corrió tras ella, pero Soo-jin ya había desaparecido entre la multitud. Min-jung se detuvo bajo un toldo jadeando con el cabello pegado al rostro. Sacó su teléfono y marcó el número de Soo-jin, pero no hubo respuesta. El silencio al otro lado de la línea era un eco de su propio miedo, ¿y si esta vez la había perdido para siempre? Decidió enviar un mensaje, aunque sus dedos temblaban. Soo-jin, no es lo que piensas. Por favor, hablemos. Pero el mensaje se quedó sin leer. Soo-jin, mientras tanto, llegó a su apartamento y se desplomó en el suelo, rodeada de sus lienzos. El dibujo arruinado estaba frente a ella, los trazos de Min-jung desdibujados por el agua. Quería gritar, quería llorar, pero en cambio tomó un pincel y comenzó a pintar de nuevo. Esta vez, no era un retrato sino una escena, dos figuras bajo la lluvia, separadas por un abismo invisible. Cada pincelada era una mezcla de rabia y amor, un intento de entender lo que sentía. Al día siguiente Min-jung tomó una decisión. No podía seguir viviendo a medias, escondiendo su amor por Soo-jin. Fue a la oficina, pero su mente estaba en otro lugar. Durante una reunión, su jefe mencionó que la empresa estaba considerando ascenderla, pero solo si mantenía una imagen impecable. Las palabras resonaron en su cabeza como una advertencia. Sabía que su relación con Soo-jin nunca sería aceptada por sus colegas o su familia, pero también sabía que no podía seguir negándose a sí misma. Esa noche Min-jung fue al apartamento de Soo-jin. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Insistió golpeando con más fuerza, hasta que Soo-jin finalmente abrió. Sus ojos estaban rojos y el apartamento olía a pintura fresca. ¿Qué quieres?, preguntó Soo-jin, su voz fría pero temblorosa. Quiero explicarte, respondió Min-jung, entrando sin esperar permiso. No estaba con un hombre porque quiera estar con él.
Era solo un compañero de trabajo. Pero vi cómo me miraste y lo siento. Soo-jin la miró queriendo creerle, pero el dolor aún ardía. ¿Por qué siempre tengo que adivinar lo que sientes? Dijo su voz quebrándose. Me pides que no te regale nada, y luego te enfadas. Me dices que me quieres, pero te veo con otro. ¿Qué se supone que debo pensar? Mingyun bajó la mirada, sintiendo el peso de sus propias contradicciones. No es justo para ti, admitió. Vivo con miedo, Soo-jin. Miedo de lo que dirá mi familia, mi trabajo o el mundo. Pero cuando te vi correr bajo la lluvia, supe que no puedo seguir así. Las palabras colgaron en el aire, pesadas como la lluvia que seguía cayendo afuera. Soo-jin quiso abrazarla, pero algo la detuvo. En cambio, señaló el lienzo que había pintado, las dos figuras separadas. Esto es lo que siento ahora, dijo. Estamos tan cerca, pero siempre hay algo entre nosotras. Mingyun se acercó al lienzo, sus ojos recorriendo las pinceladas. Por primera vez, vio el mundo a través de los ojos de Soo-jin, un mundo de pasión, pero también de dolor. Quiero cambiar eso, susurró Mingyun. Pero necesito que me ayudes. Esa noche hablaron hasta el amanecer. No resolvieron todo, pero acordaron intentarlo de nuevo. Mingyun prometió ser más abierta, mientras Soo-jin juró escuchar más allá de las palabras. Pero en el fondo ambas sabían que el camino no sería fácil. La sociedad coreana, con sus normas estrictas y sus expectativas, seguía siendo un obstáculo. Y la madre de Mingyun, cada vez más insistente, no iba a dejar que su hija viviera su verdad sin pelear. Una semana después, la tensión entre Soo-jin y Mingyun parecía haberse aliviado, pero la sombra de su discusión seguía presente. Seúl estaba envuelta en un frío intenso, y las calles se llenaban de parejas que paseaban tomadas de la mano, un recordatorio constante de lo que ellas no podían hacer en público. Soo-jin, decidida a reconstruir la confianza, invitó a Mingyun a una exposición de arte en un pequeño museo en Insadong. Era un lugar donde Soo-jin se sentía libre, rodeada de lienzos que contaban historias que el mundo no siempre entendía. En la exposición, Soo-jin presentó uno de sus propios trabajos, un cuadro abstracto lleno de rojos y azules que representaban su relación con Mingyun. Ella lo había titulado Tormenta y calma. Mingyun al verlo sintió una punzada en el pecho. Cada trazo era un reflejo de sus altibajos, de su amor que luchaba por sobrevivir en un mundo que no siempre lo acogía. Es hermoso, dijo Mingyun con lágrimas en los ojos. Pero también duele. Soo-jin tomó su mano, olvidándose por un momento de las miradas de los demás. Duele porque es real, respondió. Pero prefiero este dolor a no tenerte. Por un instante el mundo pareció detenerse. Pero entonces una voz interrumpió el momento. Mingyun. ¿Qué haces aquí? Era Yejin, la madre de Mingyun. Estaba allí con un grupo de amigas, todas mujeres de mediana edad con expresiones severas. Mingyun soltó la mano de Soo-jin como si quemara, y el gesto no pasó desapercibido para Yejin. ¿Quién es ella? Preguntó mirando a Soo-jin con desconfianza. Soo-jin, con su característica valentía, dio un paso adelante. Soy Soo-jin, una amiga de Mingyun. Soy artista. Yejin arqueó una ceja, claramente no convencida. Mingyun no me ha hablado de ninguna amiga artista, dijo, su tono cortante. Espero que no estés distrayéndola de sus responsabilidades. Mingyun se quedó congelada, incapaz de responder. Soo-jin, sintiendo la tensión, decidió no escalar el conflicto.
Solo compartimos un amor por el arte, dijo con una sonrisa tensa. Ye-jin se alejó con sus amigas, pero no antes de lanzar una mirada que prometía más preguntas. Cuando se fueron, Min-jung se giró hacia Soo-jin, con los ojos llenos de culpa. Lo siento, susurró. No estoy lista para enfrentar esto. Soo-jin asintió aunque el dolor era evidente en su rostro. Sé que no es fácil. Pero no puedo seguir siendo un secreto para siempre. Esa noche Min-jung no pudo dormir. Las palabras de Soo-jin resonaban en su cabeza, mezcladas con el tono desaprobador de su madre. Sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo a perder a su familia la paralizaba. Al día siguiente llamó a Soo-jin y le propuso un plan, una escapada de fin de semana a Jeju, lejos de Seúl, donde podrían ser ellas mismas sin temor a ser juzgadas. Soo-jin aceptó aunque con reservas. La idea de un viaje juntas sonaba perfecta, pero también sabía que era una solución temporal. Aún así, empacó una maleta y un cuaderno de bocetos, lista para crear nuevos recuerdos con Min-jung. En Jeju, bajo el cielo estrellado y junto al sonido de las olas, encontraron un respiro. Caminaron por la playa de Yeopiae, riendo y hablando como en los primeros días de su relación. Soo-jin dibujó a Min-jung mientras ella recogía conchas, capturando su sonrisa en el papel. Por un momento el mundo exterior no existía. Pero la realidad no tardó en alcanzarlas. En el hotel, Min-jung recibió un mensaje de su madre: tenemos que hablar cuando vuelvas. No me gusta lo que vi en la exposición. El mensaje fue como un balde de agua fría. Min-jung intentó ocultarlo, pero Soo-jin notó su cambio de humor. ¿Qué pasa?, preguntó. Min-jung suspiró y le mostró el mensaje. No sé cómo manejarlo, admitió. Mi madre nunca lo aceptará. Soo-jin tomó su mano, esta vez con firmeza. No tienes que enfrentarlo sola. Pero tampoco puedes seguir escondiéndote. El viaje a Jeju, que había comenzado como un escape, se convirtió en un punto de inflexión. Min-jung sabía que debía tomar una decisión, no solo por Soo-jin, sino por sí misma. Pero el camino hacia la aceptación, tanto propia como de los demás, estaba lleno de obstáculos que aún no podían prever. De vuelta en Seúl, el peso de la realidad cayó sobre Min-jung como una losa. El mensaje de su madre seguía resonando en su mente y la presión de mantener su vida dividida entre el amor por Soo-jin y las expectativas familiares era insoportable. Decidió enfrentarse a Ye-jin, aunque cada paso hacia la casa de su madre en Gangnam sentía como caminar hacia una tormenta. Soo-jin, por su parte, intentaba mantenerse ocupada en su estudio, pero su mente estaba con Min-jung. Había decidido darle espacio, pero no podía evitar preocuparse. Sabía lo que significaba enfrentarse a una familia tradicional coreana. Ella misma lo había vivido años atrás, cuando su padre le dio un ultimátum: cambia o no vuelvas. Soo-jin no cambió y no volvió. Pero no quería que Min-jung tuviera que pagar el mismo precio. En la casa de Ye-jin, la conversación comenzó con una calma tensa. Min-jung estaba sentada en el sofá, con las manos apretadas en su regazo, mientras su madre preparaba té en la cocina. Hija, tenemos que hablar de esa amiga tuya, dijo Ye-jin, dejando la bandeja en la mesa. No me gusta cómo te mira. No es apropiado. Min-jung sintió un nudo en el estómago. Mamá, Soo-jin no es solo una amiga, dijo, su voz apenas un susurro. Ye-jin se congeló, la taza de té temblando en su mano. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su tono afilado como una cuchilla. Min-jung respiró hondo, sabiendo que no había vuelta atrás. La amo.
Estoy enamorada de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yejin dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Esto es inaceptable, dijo, su voz temblando de ira. No te crié para esto. ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá la gente? Mingyung intentó hablar, pero las lágrimas le ahogaron las palabras. No es algo que elegí, mamá. Es quien soy. Yejin se levantó caminando de un lado a otro. No quiero escuchar más. Termina con esto, Mingyung. Si no, no serás bienvenida en esta casa. Las palabras de su madre fueron un golpe directo al corazón. Mingyung salió de la casa, con lágrimas corriendo por su rostro, y caminó sin rumbo por las calles de Seúl. No sabía a dónde ir, pero sus pies la llevaron al apartamento de Soo-jin. Cuando llegó, Soo-jin la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. No sé qué hacer, sollozó Mingyung enterrando el rostro en el hombro de Soo-jin. No tienes que decidirlo todo ahora, respondió Soo-jin, acariciando su cabello. Pero estoy aquí. Siempre lo estaré. Esa noche durmieron juntas, abrazadas como si el mundo pudiera desmoronarse a su alrededor. Pero al día siguiente Mingyung recibió una llamada de su jefe. Había rumores en la oficina sobre su comportamiento inapropiado. Alguien la había visto con Soo-jin en la exposición, y las habladurías habían llegado a la empresa. Su ascenso estaba en peligro y su jefe le dio un ultimátum velado: mantén tu vida personal fuera de la oficina, o habrá consecuencias. La presión estaba en todas partes, su familia, su trabajo o la sociedad. Mingyung comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir luchando. Pero entonces Soo-jin le mostró algo que había estado trabajando en secreto, un cómic basado en su historia. Cada página era una mezcla de dolor y esperanza, una forma de contar su amor al mundo sin miedo. Quiero publicarlo, dijo Soo-jin, con una chispa en los ojos. Pero solo si tú estás de acuerdo. Mingyung miró las páginas, conmovida por la forma en que Soo-jin había capturado sus emociones. Es hermoso, dijo. Pero tengo miedo. Soo-jin asintió. Sé que es arriesgado. Pero a veces el arte es la única forma de decir la verdad. Mingyung no dio una respuesta inmediata. Necesitaba tiempo para procesarlo. Pero mientras hojeaba el cómic, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Por primera vez sintió que su amor por Soo-jin no era algo de lo que debía avergonzarse, sino algo que merecía ser celebrado. Los días siguientes fueron un torbellino para Mingyung. La amenaza de su jefe seguía pesando, pero el cómic de Soo-jin le había dado una nueva perspectiva. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que esconderse. Pero el camino hacia ese futuro estaba lleno de espinas. Decidió hablar con una amiga cercana, Hee-won, una diseñadora gráfica que había trabajado con Soo-jin en el pasado y que sabía de su relación. Hee-won las invitó a su estudio en Mapo-geum, un espacio lleno de carteles coloridos y música suave. Allí Mingyung confesó sus temores, el ultimátum de su madre, la presión en el trabajo, el miedo a ser rechazada por completo. Hee-won escuchó en silencio, luego tomó un sorbo de su café y dijo: Nadie dijo que sería fácil. Pero si sigues escondiéndote nunca serás libre. Mira a Soo-jin. Ella vive su verdad, aunque le cueste. Las palabras de Hee-won resonaron en Mingyung. Esa noche ella y Soo-jin hablaron durante horas sobre el cómic. Mingyung finalmente dio su aprobación para publicarlo, aunque con una condición: quería escribir una carta al final, dirigida a quienes, como ella, vivían con miedo. Soo-jin estuvo de acuerdo, y juntas comenzaron a trabajar en el proyecto, que titularon Bajo la lluvia de Seúl.
El proceso de publicación no fue fácil. Encontrar una editorial dispuesta a aceptar un cómic sobre una relación lésbica en Corea fue un desafío. Muchas rechazaron el proyecto citando preocupaciones comerciales. Pero finalmente una pequeña editorial independiente en Hongdae aceptó. El día que firmaron el contrato, Soo-jin y Min-jung celebraron con una cena en un restaurante pequeño, brindando con soju bajo la luz tenue de una lámpara. Sin embargo, la felicidad duró poco. Días antes de la publicación, alguien filtró fragmentos del cómic en línea. Las redes sociales estallaron con comentarios, algunos llenos de apoyo, pero muchos otros cargados de odio. Min-jung recibió mensajes anónimos que la llamaban antinatural y vergüenza. En su oficina, las miradas de sus colegas se volvieron más frías, y su jefe la llamó a una reunión privada. No puedo tener este tipo de controversia en mi empresa, dijo sin mirarla a los ojos. Renuncia o te despediré. Min-jung salió de la oficina con las piernas temblando. Fue directamente al apartamento de Soo-jin, donde se derrumbó en lágrimas. Todo está cayendo a pedazos, dijo. Mi trabajo, mi familia, ¿valió la pena? Soo-jin la abrazó con fuerza. Valió la pena porque estás siendo tú misma. Y no estás sola. Esa noche Soo-jin propuso algo arriesgado, organizar un evento para el lanzamiento del cómic, no solo como una presentación, sino como una declaración. Quería invitar a otras personas de la comunidad LGBT, crear un espacio donde pudieran sentirse seguros. Min-jung, aunque aterrorizada, aceptó. Sabía que era un paso irreversible, pero también sentía que era el correcto. El evento se organizó en un pequeño bar en Itaewon, conocido por ser un refugio para la comunidad. La noche del lanzamiento, el lugar estaba lleno. Había artistas, activistas y personas que simplemente querían apoyar. Soo-jin presentó el cómic, mientras Min-jung, nerviosa, se mantenía a su lado. Cuando llegó el momento de leer su carta, Min-jung tomó el micrófono con manos temblorosas. Escribí esto para quienes sienten que no pueden ser ellos mismos, dijo, su voz ganando fuerza. Durante mucho tiempo viví con miedo. Pero el amor verdadero, no merece estar escondido. El público aplaudió y Soo-jin la miró con orgullo. Pero en la multitud, Min-jung vio una figura familiar, su madre. Ye-jin estaba allí, con una expresión indescifrable. Min-jung sintió que el mundo se detenía. ¿Qué hacía su madre allí? ¿Había venido a juzgarla, o había algo más? La presencia de Ye-jin en el evento era como una nube oscura en un cielo despejado. Min-jung sintió que el aire se volvía pesado, pero Soo-jin le apretó la mano, dándole fuerza. Cuando terminó el evento, Ye-jin se acercó ignorando a la multitud que aún aplaudía. Necesito hablar contigo, dijo Ye-jin, su voz firme pero menos dura de lo que Min-jung esperaba. Soo-jin quiso quedarse, pero Min-jung le pidió un momento a solas. Las dos salieron al callejón trasero del bar, donde el ruido de la ciudad era un murmullo lejano. Leí tu cómic, comenzó Ye-jin, mirando al suelo. Alguien me lo envió después de que se filtrara. No quería creerlo, pero eres tú, ¿verdad? Todo lo que escribiste, todo lo que dibujó esa chica es tu historia. Min-jung asintió con el corazón en la garganta. Es mi verdad, mamá. No puedo seguir escondiéndola. Ye-jin respiró hondo, y por primera vez Min-jung vio lágrimas en sus ojos. No entiendo esto, admitió Ye-jin. Todo lo que quería era protegerte, darte una vida fácil. Pero al leerte sentí que te estaba perdiendo. Min-jung no supo qué decir. Nunca había visto a su madre tan vulnerable. No quiero perderte a ti tampoco, respondió su voz temblando. Pero no puedo seguir viviendo una mentira.
Yejin no respondió de inmediato. En cambio, sacó un pequeño cuaderno del bolso. Era uno de los primeros bocetos de Soo-jin, uno que Min-jung había guardado en casa y que Yejin había encontrado. «Esta chica te quiere de verdad, ¿no es así?», preguntó Yejin, señalando el dibujo. Min-jung asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «Más que nada». Yejin guardó silencio, luego extendió una mano y tocó el brazo de su hija. «No estoy lista para entender todo esto. Pero no quiero perderte. Dame tiempo, Min-jung». Fue un pequeño paso, pero para Min-jung fue un rayo de esperanza. Regresó al bar, donde Soo-jin la esperaba con ansiedad. Al contarle lo sucedido, Soo-jin la abrazó con fuerza, sus lágrimas mezclándose con las de Min-jung. El cómic se convirtió en un pequeño éxito en los círculos underground de Seúl. Aunque no fue un bestseller, tocó los corazones de quienes lo leyeron, especialmente de aquellos que vivían en las sombras. Min-jung, sin embargo, enfrentó las consecuencias en su trabajo. Días después del evento, recibió una carta de despido. La empresa citó diferencias de valores. Pero en lugar de derrumbarse, Min-jung encontró una nueva fuerza. Con la ayuda de Ji-won, comenzó a trabajar como freelance, colaborando con Soo-jin en proyectos artísticos. Juntas empezaron a construir una vida donde podían ser ellas mismas, aunque fuera en pequeños espacios seguros. Sin embargo, la sociedad coreana no cambió de la noche a la mañana. Las miradas de desaprobación, los comentarios susurrados, seguían allí. Pero cada día, Min-jung se sentía más valiente, más libre. Soo-jin, con su espíritu indomable, era su ancla, su inspiración. Una noche, mientras caminaban por el río An, Soo-jin se detuvo y sacó un pequeño regalo del bolsillo, un colgante con una flor de loto, símbolo de superar la adversidad. «Dijiste que no querías nada en San Valentín», bromeó Soo-jin, con una sonrisa. «Pero esto no es para San Valentín. Es para ahora, para siempre». Min-jung rió, aceptando el colgante con lágrimas en los ojos. «No te enfades si no te regalo nada ahora», respondió, guiñando un ojo. Ambas rieron, y bajo las luces del río, se besaron, sin importar quién las viera. Meses después, la vida de Soo-jin y Min-jung había cambiado de maneras que nunca imaginaron. El cómic Bajo la lluvia de Seúl se había convertido en un símbolo de resistencia para la comunidad LGBT en Corea. Pequeños grupos de apoyo comenzaron a formarse, inspirados por su historia. Aunque las críticas seguían llegando, también lo hacían las cartas de agradecimiento, de personas que encontraron valor para ser ellas mismas gracias a su trabajo. Min-jung, ahora trabajando como freelance, descubrió una pasión por el diseño que nunca supo que tenía. Junto a Soo-jin, crearon una serie de proyectos que combinaban arte y activismo, desde murales en Itaewon hasta talleres para jóvenes queer. Cada proyecto era un paso hacia un mundo más inclusivo, aunque sabían que el cambio sería lento. La relación con Yejin seguía siendo un trabajo en progreso. La madre de Min-jung asistía a terapia, intentando entender a su hija. No siempre era fácil, había discusiones, silencios incómodos, pero también momentos de conexión. Un día, Yejin invitó a Soo-jin a cenar en su casa. Fue una velada tensa, pero cuando Soo-jin le mostró un nuevo dibujo, un retrato de Min-jung riendo bajo el sol, Yejin sonrió por primera vez. «No sé si alguna vez lo entenderé del todo», dijo Yejin. «Pero veo cuánto la haces feliz». Ese pequeño gesto fue un puente hacia la reconciliación. No era perfecto, pero era suficiente por ahora. Soo-jin y Min-jung sabían que no podían cambiar el mundo entero, pero podían cambiar su propio mundo, paso a paso. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el parque Yeouido,
rodeadas de cerezos en flor, Min-young tomó la mano de Soo-jin. Gracias por no rendirte conmigo, dijo su voz llena de emoción. Soo-jin sonrió apretando su mano. Gracias por no rendirte contigo misma. El malentendido de San Valentín, que una vez pareció el fin de su relación, ahora era solo un recuerdo lejano, una lección sobre la importancia de la comunicación y la valentía. Habían aprendido que el amor verdadero no se trata de regalos o gestos grandiosos, sino de estar ahí, incluso cuando el mundo parece estar en contra. Bajo los pétalos rosados que caían como nieve, Soo-jin y Min-young caminaron juntas, sabiendo que su amor, aunque imperfecto, era más fuerte que cualquier tormenta. Y en el corazón de Seúl, donde la tradición y la modernidad chocan, encontraron un espacio para ser ellas mismas, un espacio donde el amor, al final, siempre encontraba la manera de brillar.